Bienvenidos a esta tribuna del chisme, señoras y señores. Su amigo y padre, el chaquetero de este lado. Y hoy con un invitado muy especial. Y no es el Salamin Dubeca. Señoras y señores, tenemos a este pero gran escritor que ahora mismo está aparentemente en una caverna. No sé, se medio oscureció el asunto. Ariel Justo cuando Vargas. empezaste, se fue la luz. Gracias, gracias. Pero justo cuando empezaste se fue la luz y Ah, volvió caramba, de nuevo. se puso en modo ambiental el asunto. Ajá. Bueno, cuidado, miren, cuidado si es el personaje misterioso que aquí aparece Ajá. en Donald Blake. Señoras y señores, es de este tema que vamos a hablar. Cuidado si es ese personaje misterioso que te apagó la luz Mm, ahí. puede ser. Ten cuenta, ten cuenta. Bueno, señoras y señores, amigos chismosos. Hoy no vamos a hablar de faranduleo, vamos a hablar de cultura. Así que ya ustedes saben, vamos a hablar de esta maravillosa novela de este gran escritor dominicano, Ariel Vargas. Y tenemos que son las sombras de la verdad, un misterio de Donald Blake. Aquí está, señoras y señores, me la debe de autografiar. A no haber problema, Mm. ¿viste? Va- Ujú. vamos a empezar. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Ariel, ¿cómo es tus inicios en el mundo de las artes? O sea, ¿cómo es que descubres tu pasión por escribir estas historias tan maravillosas? Porque también tienes un bestseller. Digo, me salió bien el ser gringo, el bestseller. Ujú. Ajá. Sí. Bueno, básicamente lo que yo soy cineasta, ¿no? Yo hago cine y me gusta mucho escribir. O sea, trabajo con guiones. Y entonces la parte que tiene que ver con lo que es específicamente la literatura, que estamos hablando, siempre se me ha dado por contar historias. Y entonces a la hora de escribir sentía que tenía un mayor control, ¿no? En cuanto a hacerlo en una novela. Porque básicamente cuando escribes en guión tú tienes ciertos parámetros y tienes ciertos códigos que tienes que manejar, ¿no? Tú no puedes salir de esos carriles, es muy difícil. Y aparte de eso, una cosa es cuando tienes ese guión y cómo ese guión puede ir cambiando o puede ir transformándose a medida de que se va desarrollando, porque el guión es algo, no es algo estático, es algo vivo. Entonces, obviamente las actuaciones, la edición, cambian muchas cosas, es un proceso fascinante. Pero la literatura me permitía tener un mayor control narrativo de los tiempos y demás, ya que se mantenía, o sea, tú podías, tú eres como una especie de Dios donde tienes el control de casi todo y sabes cómo quieres, lo que quieres contar. Entonces, a la hora de elaborar estas historias, siempre surgen de manera espontánea, de manera muy casual, pero principalmente las historias me surgen de unos piques, se pueden decir. O Ah, sea, la caramba. primera novela, Ah, caramba, sí, o sea, cuando viene a ver, esto fue que te botó la novia y hiciste las sombras de la verdad entonces. no, porque no es ese título, curioso. Esta novela no surgió de un pique, curiosamente, pero sí las demás historias que yo estoy construyendo han surgido de eso, básicamente, porque recuerdo hace unos años atrás que dentro de la cultura empezó a surgir una serie de situaciones que uno decía, ¿qué es esto? O sea, todo este asunto de lo políticamente correcto, la cultura de la cancelación, un montón de locuras que empezaron a ocurrir en Estados Unidos y una por la gota que colmó el vaso fue la de una autora, había conseguido con una editorial un contrato de
de dólares, básicamente. Una cifra impresionante y a su primera novela. Y resulta que hay un proceso cuando tú estás escribiendo tu novela y, y terminas el borrador, ese borrador tú no lo inmediatamente lo envías a publicar, ¿no? Ese borrador pasa por varias manos, que son diferentes puntos de vista que te pueden ayudar a corregir, ¿no? Entonces, existen lo que llaman lectores beta. Tienes un grupo de lectores que ellos te leen tu libro y te dan su parecer. Entonces es como un termómetro y te puede ayudar, y junto con el editor y con otras personas te pueden ayudar a guiarte para mejorarlo, ¿no? Es muy parecido como con los guiones, donde tú tienes un script doctor o alguien asesor que te ayuda a reescribirlo de nuevo para mejorarlo, ¿no? Al final. Y Entonces, eh, Ariel, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis para que continúes con esa maravillosa uh-huh, explicación, amigo fanático que nos está viendo, no estamos hablando de pescados ni de esos pececitos beta, ¿escucharon? uh-huh, Estamos hablando de un lector que te va a servirle a este caso al escritor como un termómetro para medir ciertos parámetros. Digo, no vamos a ir muy técnico, pero para así encarrilar lo que es la historia. Y por cierto, no nos cayeron a 100.000 de los ese millón de la muchacha esa que mencionaste, ¿eh? ¡Ay, sí, Dios no, mío! eso es tremendo, es Bueno, tremendo. Dame un minuto nada más, vengo rapidito. así es. Bueno, vamos a continuar, señores y señores. Ok. Esta maravillosa novela está ambientada en un género que por un tiempo estuvo dormilando, y me alegra saber, Ariel, que estás rescatando un género que por un tiempo fue el que dominó, el que prevaleció en el cine, y, Ujú. y fue el más taquillero. Y luego el verlo como durmió y ahora como lo estás retomando y lo estás rescatando, es bien Ujú. gratificante. Ujú. Sí, sí, no, sin duda, por ejemplo, las novelas policíacas o en este caso estamos hablando del cine negro, ¿no? El cine noir, detectivesco, es algo muy fascinante y que yo quería explorar eso, básicamente. Eh, pero volviendo al punto, ¿no? De lo que tiene que ver con la gota que colmó el vaso para la creación de mi primera novela, anterior a esta, tuvo que ver con lo que se llaman lectores beta. Existe algo dentro del mundillo de los lectores beta que se llaman los lectores sensibles. Y esta autora había contratado unos lectores sensibles para que leyeran su novela, y las indicaciones que le dieron era que tenía que reescribirlo porque iba a ofender a las personas. Y la autora retrasó el manuscrito y pidió disculpas por lo que había escrito. Tenían unos estereotipos que podían ser catalogados de ofensivos o racistas. Yo decía, ¿por qué tiene que pedir disculpas si nadie lo ha leído? Solo porque un lector sensible le dijo de estos estereotipos. O sea, me pareció absurdo. El arte no está para complacer, el arte está para ofender si es necesario. Si te ofendes algo, o sea, el arte está para que te rías, para que te emociones, para que tengas una miríada de emociones distintas. Entonces, eso para mí fue, digamos, el culmen de la estupidez que todavía prevalece hoy en día, pero que está en decadencia ya. Este fenómeno, estos diferentes tipos de movimientos que han estado dentro del posmodernismo colándose. Entonces, eso surgió como un pique, la chispa que originó mi primera novela, que fue Crónicas de Nevadón. Entonces ya, como esa novela tiene que ver mucho con fantasía, en este caso estamos hablando de lo que es Sombras de la Verdad, surgió de una manera muy distinta, ¿no? Siempre me ha gustado, la columna vertebral de todas mis historias es el thriller o las novelas policíacas. Entonces, todas esas características que vemos en detectivescas, que tiene un asesinato o un crimen, tienes los sospechosos, tienes las pistas, tienes los falsos, los acusados, ¿no?
los falsos asesinos, el asesino y una serie de situaciones que se dan. Eso siempre me ha fascinado. Y existen muchas novelas y incluso muchas historias que tienen, tienen el thriller como su columna vertebral. Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, Harry Potter, eh, en el fondo, es una novela policial. Es un policíaco. Y mucha gente no lo sabe. Tú sabes Y quién tiene mucho también que ver tiene, con... tú sabes quién tiene también que su columna vertebral es el thriller también. Sí, sí, claro, pero más las novelas policíacas porque J.K. Rowling, la autora, lo que hace es esto, ¿no? Trabaja novelas policíacas. Después que terminó Harry Potter, ella tiene un seudónimo llamado Robert Galbraith y tiene una serie de novelas de Cormoran Strike, la saga de Strike, que es eso, es una novela policíaca, por sí. Y mucha gente no lo sabe, pero tú te pones a analizar Harry Potter, tienes, en el primer libro no se nota tanto, porque el primer libro es una introducción al mundo mágico, entonces van presentando el mundo mágico y después a cierta cantidad de tiempo es que se presenta en los elementos en la piedra filosofal, porque alguien intentó entrar después que aparece el troll y todo eso, a partir de ahí es que se desarrolla toda esa parte detectivesca. ¿Quién intentó robarse la piedra? ¿Quién intentó con el asunto del troll? ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Dónde está la piedra? Ah, esa piedra fue la que se buscó al principio de la película. Todos esos elementos están ahí, pero el libro número 2, si la gente lo ve la película o lee los libros, se lo va a encontrar. Ya el mundo está establecido, pero tú tienes, alguien abrió la cámara de los secretos, hay un montón de sospechosos, um, hay una serie de personas que, o sea, lo que se hace es que en vez de matar gente, aquí lo que se hace es petrificar personas. Y ahí eso cambian los asesinatos por eso. Entonces, los chicos hacen una investigación, igual que en la primera. ¿Quiénes son? Ah, es Malfoy. Ah, no, es fulano. Ah, no, es Hagrid. Entonces, se van dando toda esa serie de situaciones como en una novela policíaca, pero tú tienes o sea, una historia detectivesca mezclada con fantasía y te va introduciendo más elementos del mundo mágico. Entonces, eso es el éxito de Harry Potter. Pero volviendo a Sombras de la Verdad, que es la novela en cuestión que estamos hablando, surge de querer utilizar todos esos tópicos, ese cliché que vemos, o el típico detective privado que habla en primera persona con un monólogo, ese estilo oscuro de la ciudad que nunca duerme, la corrupción, los asesinatos que se dan, todos el típico, o sea, él es el típico detective con un pasado traumático, están el asesinato, están los policías que no quieren saber de todos esos elementos. Yo lo traje y lo puse ahí con la intención de, ok, estos son estereotipos ya muy conocidos, parecen cliché, pero es a partir de ahí para recorrer un camino completamente nuevo. Esa es la idea. Y ese camino lo fui recorriendo en mi mente en el momento en que lo fui escribiendo. Fue una chispa. Yo escribí el primer borrador de una manera muy rara, pero fueron 3 semanas para escribir el primer borrador. Wow, tanto Fue tiempo, bastante wow. rápido. O sea, No, muy poco tiempo. o sea, muy poco tiempo, Eh, o sea, tanto tiempo en el sentido del borrador como tal, me refiero. sí, exacto. Entonces ese borrador me permitió escribir una cantidad enorme de información sobre lo que hacía el personaje, porque está contado en primera persona. Es el mismo detective que está con un monólogo describiendo todo, lo cual en los primeros 2 capítulos yo estuve a punto de cambiarlo, pero dije, no, lo voy a dejar. Algo me dice que puede ¿Por seguir. qué, Lo único que por, me limitaba a elementos, pero por lo menos eso me ayudó mucho a profundizar en la psique del personaje, cómo él por, percibe la situación. por qué entendías que debías, o sea, por qué sentiste que podías cambiarlo? O sea, que viste que entendías y luego recapacitaste y dices, no, ¿a qué se debe esa duda?
Porque cuando yo empecé a escribir los primeros capítulos, se me dio, fue de manera muy inconsciente, como si fuera el diario del detective, y decidí que en un momento dije, pues, ¿por qué no ponerlo en tercera persona? Quién sabe, esto puede ayudar bastante. Pero sentí que dejarlo transmitía más del personaje. Porque una cosa es, o sea, tú puedes transmitir lo que percibe el personaje desde tercera persona perfectamente. Puedes, él está mirando toda la situación alrededor, pero lo describe otro narrador. Pero aquí el narrador es el mismo. Y ese narrador es el que es mucho más profundo, porque es un detective mucho más rústico, un poco más cínico sobre la vida. Entonces, una cosa es como incluso se proyecta hacia afuera. Sí, él tiende por momentos a hacer sí, en algunos momentos a hacer ciertos chistes con las personas, pero como él describe las situaciones, es un poco más melancólico, ¿no? Su mirada es más, como te digo, cínica de la vida, un poco más triste, se puede decir, aunque cuando él habla con los demás tiende a ser eh, un poco jocoso y hacer bromas, hacer sarcástico, ese tipo de cosas. Pero la realidad es muy dura, se va notando en todo momento. Y es como, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada. Es un personaje que está tratando de resolver una injusticia. Ha muerto alguien y lo está haciendo desde pues básicamente con las limitaciones que cualquiera de nosotros puede tener en algún momento de la vida. Hay personas que tienen falta de recursos, tienen mil problemas encima, y tenemos entonces a un detective que quiere resolver un asesinato, pero al mismo tiempo los bancos lo están llamando y están a punto de desalojarlo de su apartamento. Entonces, todas esas cosas están ahí dentro, ¿no? Se Entonces, transportan a la vida cómo misma, alguien claro. como este, claro, entonces yo quería mostrar cómo él veía eso con las introspectivas del personaje y todas las situaciones que se daban muy alrededor. Creo que siempre me ha fascinado mucho explorar lo que es la naturaleza humana. En pocas Y en este palabras, caso, el estar en olla, señoras y señores. o Pues sea, el sí, sí, pobre Nolan Blake estaba bastante en olla y en una situación apremiante. exacto. Entonces, ahí se le sumaba también el cliché, ¿no? del detective que tengo ya a punto de que se lo lleve el diablo mientras tiene que resolver un importante caso. Entonces, sí, ahí todo eso se daba en la situación, pero ¿qué lo motivaba? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta que se formula desde el inicio, el propio personaje. ¿Qué es lo que lo motiva a resolver un asesinato en el cual él no tiene por qué estar conectado a eso? O sea, básicamente todos los detectives siempre se involucran en unos casos porque lo contratan, nunca porque le llega de manera accidental. A él le llega esta situación de una manera muy incidental, ¿no? Él no se lo espera. Y esto provoca que él se involucre. Cuando el personaje se involucra emocionalmente, es lo que lleva a explorar no solamente el caso. El caso, digamos que puede ser más el recurso narrativo para explorarse a sí mismo, tiene mucho que ver con eso. En todo momento, el detective Nolan Blake se está explorando a sí mismo para encontrar, responder ciertas preguntas. Y yo creo que aquí yo di una pista y un poco de destello de eso que voy a explorar en los siguientes libros sobre su origen, de dónde viene, sus traumas, que todavía no lo muestro, pero ayuda mucho a tratar de empatizar, ¿no? con su forma de ser. Por cierto, volviendo a lo que decías del thriller, que es la madre de muchas historias, porque de ahí se desprenden. Por cierto, hay alguien que depende mucho del thriller y fue su éxito mayor, Michael Jackson. Se te olvidó mencionar Ujú. esa parte, ¿eh? Ajá, sí. Bueno, pero continuando. A tu público que ya te sigue desde las crónicas, Ujú. tu público que ahora te sigue con las sombras de Nolan Blake, ¿le puedes decir
las diferencias de tú como autor, porque tú Ujú, sabes que el proceso de crear una obra, uno pasa por un proceso y tú ujú, puedes decirle la diferencia del Ariel Vargas que creó ese bestseller ujú. de las crónicas de Tenadón y ahora con qué Ariel Vargas se van a topar en esta maravillosa historia de Nolan Blake. Mira, ok. La diferencia tiene mucho que ver con quizás esto es más terrenal. Aunque tiene ciertos clichés de detectivesco, es una historia donde no existen elementos fantásticos. Eh, Obviamente, Crónicas de Nevadón, al ser una saga muy compleja, solamente escribí el primer libro y tengo pendiente los otros 6 que faltan, son 7. La idea original de Crónicas de Nevadón eran 3 libros y el primer libro iba a contar 7 historias. Esas 7 historias iban a estar conectadas, pero la primera historia era bastante interesante que la amplié y se convirtió en un solo libro. Entonces me metí en el berenjenal de tener que contar 6 historias de manera individual. Entonces esto provocó que el segundo libro se volviera mucho más complejo. Entonces decía, el primer libro nació de un pique, el primer libro de Crónicas de Nevadón. Bueno, la continuación directa de Crónicas de Nevadón, el segundo libro de la saga, vino de muchos piques, o sea que el libro es mucho más grande. O O sea, sea que este libro es más picoso, más picoso. eso, o sea, todos esos libros que siguen Crónicas de Nevadón, que mucha gente lo está esperando, está muy ansiosa por eso, yo lo sé. No ha salido porque es mucho más largo, mucho más complejo. Entonces, casualmente, el segundo tiene un estilo más, menos fantasioso y más posapocalíptico, porque ocurre en el mismo universo, pero en otro mundo. O sea, cada historia de Crónicas de Nevadón ocurre en diferentes mundos o planetas. Entonces, los personajes no se conocen entre sí, pero conviven en un mismo universo. Entonces, casualmente, el tercer libro de la saga de Crónicas de Nevadón va a ser una novela detectivesca. Yo conscientemente creé 7 historias donde cada una tiene un género distinto. El primero, fantasía épica, antigua. El segundo, un mundo postapocalíptico. Y el tercero será una novela detective, muy, muy novela negra, como esta, pero tiene elementos fantásticos, pequeños elementos, toques. Por lo tanto, pero esa novela está ahí, también se está trabajando. Lo que ocurre es que cuando empecé a trabajar esta historia, la de Sombras de la Verdad, me tuve que aterrizar aquí, en nuestro mundo, ¿no? Con elementos muy, muy humanos, mientras los otros tienen elementos muy exóticos, muy distintos para explorar y muy fascinante. Y puedo trabajar mucho más cómodamente la naturaleza humana, como te dije, porque las personas tienden a hacer lo que tienen que hacer. Es decir, por qué las personas quitan una vida, controlan una vida, porque tienen esa sombra dentro de ellos y tienen que hacer ese tipo de cosas, porque las personas tienden de la misma manera en que pueden dar una vida, pueden quitarla sin ningún tipo de remordimiento. Entonces quería explorar eso. Pero también, y creo que sin ánimo de ser un spoiler, porque qué es lo que invita a ciertos personajes a resolver esos casos, qué los lleva, cuáles son las motivaciones, cuáles son los traumas, cuáles son la, las vivencias que los llevan a, de alguna manera, ponerse en peligro a sí mismo para encontrar la verdad. Entonces de ahí vienen sombras de la verdad, ¿no? Las sombras que todos tenemos y los personajes, ¿no? Básicamente eso. Me gustaría saber, esta pregunta casi siempre se utiliza con un Quentin Tarantino, en el Uh sentido -huh. de que las historias que él cuenta, por lo general se conectan una con otra, o sea que están en un mismo
universo, por llamarlo de alguna manera. ¿Estas Ujú. historias están en un mismo universo? Las de Crónicas de Nevadón, el primer libro, y los que le siguen a la saga de Crónicas de Nevadón están en un mismo universo. La de Sombras de la Verdad está en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra. No, no pertenece a esta historia más fantástica, si quiere decir. Lo que sí te puedo adelantar es que tentativamente Sombras de la Verdad podría tener varios spin-offs dentro de su mismo universo, porque hay diversos personajes que yo he creado que van a salir en los próximos libros. O sea, la saga de Nolan Blake puede dar para muchos libros, desde 10 hasta 25 si es necesario, porque es un personaje bastante complejo, pero en realidad me quiero centrar en los casos que él va descubriendo. Y aún así, dentro de eso, él va a tener conexiones con otros personajes que van a salir de sus historias que podrían tener sus propias sagas de novelas. Es decir, Nolan Blake es un detective, pero yo tengo personajes, no puedo decir ahora, hay dos o tres personajes que van a salir dentro de la novela y que va a dar pie a crearse otras novelas en el mismo universo y que los personajes van a poder confluir en alguna manera. Y te puedo también dar la primicia de que uno de esos personajes es dominicano o dominicana. Entonces, bueno, hay dos personajes dominicanos y esos personajes se van a desarrollar sus historias aquí, porque quiero lograr crear una novela de detective, o por lo menos un par de novelas de detectives exclusivamente que ocurran en República Dominicana, con ese estilo, ¿no? Ligeramente no, y eso, pero me interesa para tocar temas muy de aquí, desde otra perspectiva. Creo que es muy, muy interesante y básicamente porque, y lo digo sin ningún tipo de rubor, estoy un poquito harto de la forma en que aquí se vanagloria mucho la estupidez. Eh, es decir, tú te encuentras a una diva que se hace famosa por casarse con un rapero y se convierte en una celebridad. Tú te encuentras a una tipa que la lleva a un tipo o alguien que va a un programa de un podcast, dice una estupidez y se vuelve viral y ya por eso lo contratan. O sea, tuvimos aquí una vez a una loca, hay que decirlo así, que dijo que ella si le dan dinero se enamora y por eso se volvió viral. ¿Y cuál fue el premio? Ponerla en un programa de radio, sin ningún tipo de talento. O sea, una mujer que claramente estaba diciendo ese tipo de cosas. Entonces, ojo, la gente puede hacer lo que quiera con su vida. Es decir, si un hombre o una mujer decide venderse a mejor postor porque esa es su forma de vida, creo que la libertad es importante. Pero decir eso y celebrarlo como un premio sin ningún tipo de talento, a mí me parece algo muy vergonzoso. Entonces yo decía, me recuerdo del efecto Scully, no sé si te acuerdas de Expedientes X. Scully, Ten, teren, ten, Dan teren. Scully, Dan Scully se convirtió en un referente Sí. porque al ser un personaje muy popular dentro del Expediente X, que se creó el efecto Scully, muchas mujeres empezaron a verse reflejadas en ella y se inspiraron en Dan Scully para estudiar carreras como medicina. Tú tenías a una agente del FBI que era médico, que era brillante, que era hermosa y que no era explotada simplemente por su sexualidad, sino por su talento. Entonces, ese para mí es mi referente. Personas con talento. Entonces, a mí me gustaría ser, este es mi sueño, dentro de algunos años después que termine la saga de Nolan Blake, es un personaje que sea completamente contrario a lo que representa Yailin o contrario a lo que representa Amelia Alcántara, por ejemplo. Sí, y lo digo sin ningún tipo de rubor. No, esas mujeres no representan a nuestro país.
O Exacto. sea, y, y nuestra juventud se enfoca lamentablemente en ese tipo de, de íconos. Entonces yo quiero hacer un personaje, lo voy a sacar, que es para inspirar, es un poco idealista, inspirar quizás a nuestras adolescentes a que busquen una forma, una mejor referente. Y todo van a ser gracias a la saga de Nolan Blake. En pocas palabras, quieres erradicar el chapeo. Bueno, mi querido No, Ariel, no, eso no es. Eso es imposible que el chapeo se quede. Eso siempre va a existir. Yo lo que me refiero es a te que iba a poner te iba a poner la musiquita, el intro de Misión Imposible. Tarararán, tan, 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 no, hay tan, tan, cosas que tan, no se tan, pueden tan. erradicar. O sea, son parte de nuestra vida. La gente, vivimos en un mundo de libertad donde la gente puede hacer, precisamente esa es la naturaleza humana. Este tipo de personas tienen que existir. A lo que me refiero es que una sociedad, tú te encuentras los signos decadentes de una sociedad o de una civilización cuando se premian ese tipo de situación. Si tú tienes a hombres y mujeres que aquí se premia a un estafador y lo convierten en un ícono. O sea, está claro, que hay gente que se estafan en las redes sociales y lo llevan a un podcast a hacerle una entrevista. Debería estar preso. Es Y hay correcto. montones. Hay mujeres que dicen claramente que se prostituyen y lo premian para que den entrevistas y se vuelvan íconos o influencers. Y entonces tú dices, esos son signos de decadencia cultural, espiritual y social. Entonces, yo creo que la cultura y el arte está para tu expresarte. Entonces yo quisiera, en mi idealismo, quizás un poco ingenuo, crear personajes referentes que puedan inspirar, aunque sea dos o tres adolescentes que puedan reencaminarse, pues yo estaría feliz, básicamente por eso. Invitación a tu público para que lea esta maravillosa historia. Invitación para ellos. Y no se preocupen, en Bueno, edición lo voy a poner en grandote el libro para que lo vean ahí. Te lo voy a dejar fijo ahí. bueno, yo les invito a que el libro está disponible en Amazon y va a estar disponible pronto, ya a final de este mes o al mes siguiente va a estar disponible en Librería Cuesta, aquí en Santiago y Santo Domingo. Lo pueden buscar. Crónicas, o sea, está Crónicas de Nevadón, que es el primer libro, y está Sombras de la Verdad. En Amazon lo pueden buscar y perfectamente espero que lo disfruten. Es una novela hecha con mucho cariño. Yo creo que la gente realmente se enamore de la historia y que sí les prometo que vienen muchas más. Y en el momento menos indicado, posiblemente ya el año que viene tengamos las continuaciones de la saga de Nolan Blake. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer inmenso para este caballero tenerme a mí. Mentira, mentira. Ha sido un placer tener a este gran ser humano, gran autor. Le va a encantar, se los aseguro. Solamente me resta decirles que se suscriban, le den like y compartan. Además de que sigan a Ariel en sus redes sociales. Ariel, ¿cuáles son? Pueden buscarme en Instagram, Ariel Vargas R, arroba Ariel Vargas R, ahí me van a encontrar. Sí, sí, sí. Y con su link que está ahí también para que lo lleve directamente a Amazon. Así que si no compran el libro, ustedes saben lo que le va a suceder, que el personaje ese que está ahí les va a jalar las patas en la noche. Así que ya ustedes saben. He dicho, Gracias, cuídense mucho. hasta la próxima. Chao, chao.